Lucía siempre había sido la figura silenciosa detrás de los logros familiares. Desde pequeñas ella tomaba el papel de protectora, cuidando de Carla con una ternura que no buscaba retribución. Su vocación por ayudar no surgió por casualidad. Cuando su madre enfermó gravemente durante su adolescencia, Lucía aprendió a tomar el pulso de la vida en momentos de desespero. Mientras otros adolescentes soñaban con fiestas o recitales, ella aprendía a canalizar una vía intravenosa, a sostener manos temblorosas, a dar malas noticias con suavidad. Esa experiencia la llevó a estudiar enfermería con una entrega apasionada que pocos comprendían. A lo largo de los años, trabajó turnos dobles, atendió emergencias imposibles y acompañó a pacientes terminales con una compasión que la volvía inolvidable. Sin embargo, fuera del hospital era tratada como la solterona trabajadora. Carla, su hermana menor, había elegido un camino muy distinto: fiestas exclusivas, amistades que se medían por conexiones y lujos visibles, y un matrimonio con un empresario del sector inmobiliario que desde fuera parecía ser puro oro. Para Carla, el éxito se podía medir en trajes de diseñador, yates de alquiler en verano y lo que los demás dijeran en cenas de gala. Lucía nunca buscó competir. A pesar de los gestos altaneros de su hermana, siempre estuvo disponible. Pagó parte de la universidad de Carla con el dinero heredado de un trabajo adicional en verano. Le envió dinero cuando sus padres se enfermaban y Carla no podía con los gastos. Cuando Carla anunció su compromiso, Lucía fue la primera en ofrecer ayudar con la organización. Pero los gestos eran ignorados o asumidos como lo mínimo que podía hacer. La boda fue el punto de quiebre. Lucía, vestida con un discreto vestido azul marino, llegó sola a la hacienda donde se celebraba el enlace. Desde el primer momento notó las miradas. Eran tenues pero construidas desde el juicio. Su ropa no era adecuadamente lujosa, su llegada no generaba expectación y su asiento estaba lejos de la mesa principal. No dijo nada. Se limitó a sonreír y a felicitar a los novios cuando se acercó el momento. Pero lo inesperado, lo doloroso e imposible de anticipar, vino durante los discursos. La familia es lo más importante, dijo Carla con la copa en alto, mientras reía nerviosa frente al micrófono. Y gracias, por supuesto, a mi hermanita Lucía, nuestra querida enfermerita de guardia. Le debemos que esté hoy aquí, dejando por un rato ese uniforme de clase media. Siempre tan dedicada a su modesto trabajo. La risa de algunos invitados retumbó como un eco cruel. Otros bajaron la mirada, incómodos, pero nadie intervino. Lucía sintió como si se le desgarrara una parte del alma, la que aún creía que, pese a todo, su familia podía entenderla. Se excusó poco después con un «no me siento bien», y sin permitir que las lágrimas se escaparan allí mismo, condujo de regreso a casa con el corazón hecho cenizas. Esa noche, sentada en su pequeño comedor, abrió el correo electrónico que había ignorado durante el día. El mensaje era claro, rotundo. «Felicitaciones. La transferencia de acciones estaba completa». Lucía Delgado era oficialmente la nueva accionista mayoritaria del Hospital de la Costa. El documento estaba firmado y sellado, el regalo póstumo del doctor Andrés Rivas, su mentor y figura paterna desde la pérdida de sus padres. Antes de fallecer, él le confesó que el sistema necesitaba líderes con ética y que había decidido dejarle su legado, tanto financiero como institucional. Lucía se permitió llorar entonces, no de tristeza, sino de comprensión profunda. No era solo una enfermera. Era la mujer que ahora podía transformar el sistema sanitario desde adentro. Pero más aún, entendió que su humildad no debía confundirse nunca más con invisibilidad. Los días siguientes no los vivió planeando cómo herir, sino cómo construir. Rodeada de un equipo que creía en su visión, inició reformas con sentido humano en el hospital. Programas para pacientes sin recursos, apoyo psicológico gratuito, guarderías para el personal médico. Su rostro comenzó a salir en entrevistas sobre salud pública y liderazgo femenino sin que ella lo buscara. Personas que antes la ignoraban empezaron a mencionar su nombre con respeto. Mientras tanto, Carla enfrentaba problemas en su paraíso forjado. Su esposo se veía cada vez más ausente, presionado por las investigaciones sobre sus negocios. Las fiestas dejaron de llegar, las llamadas de amigos se redujeron. En medio de todo, Carla intentó contactarla bajo el pretexto de una cita médica exclusiva para su pareja. La respuesta llegó con la misma cortesía que Lucía había cultivado toda la vida.
El médico disponible para esa fecha será la doctora Ríos y yo, como accionista mayoritaria, estaré supervisando. Gracias por contactar con el hospital. No necesitaba decir nada más. Lucía no buscó humillarla a cambio. Ni siquiera mencionó la boda. Se mantuvo firme y silenciosa, mostrando a través de sus actos un nivel de integridad que contrastaba profundamente con las apariencias vacías que Carla elegía. Mientras una construía puentes entre generaciones y sectores vulnerables, la otra veía cómo los castillos de arena se deshacían bajo sus pies. En el nuevo retrato de la comunidad médica, Lucía se erigía serena pero clara, enfermera de corazón. Sí, pero también estratega, líder, mujer cuya fuerza nunca hizo ruido, pero sí historia. El sol doraba los campos que rodeaban la hacienda, y un aire festivo parecía impregnar cada rincón del lugar. La entrada estaba adornada con flores blancas y cintas doradas que caían en cascada desde los árboles, mientras los invitados caminaban por la alfombra de pétalos rumbo al salón principal. Sonaban violines en vivo y los camareros ofrecían copas de cava con una sonrisa ensayada. Parecía una escena sacada de una revista de bodas de lujo. Lucía se detuvo al pie de la escalinata de piedra. Vestida con un atuendo sencillo pero elegante, llevaba un pequeño bolso de mano y el cabello recogido con gracia. Su vestido color esmeralda resaltaba su porte sereno, aunque por dentro su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y esperanza. A pesar de las últimas fricciones con Carla, había aceptado la invitación con ilusión, convencida de que ese día especial podría ser una oportunidad para sanar heridas. La recepción la recibió con música suave y risas de copa en mano. Lucía, siempre discreta, saludó con aprecio a algunos familiares que apenas recordaban su nombre. Varios de ellos la miraban de reojo, sorprendidos quizás de verla allí sin acompañante, murmurando entre tragos de cava. Sin embargo, Lucía sonrió con cortesía, buscando a su hermana entre las nubes de encaje y perfume caro. Fue durante el banquete donde la tensión, hasta entonces sutil, empezó a volverse palpable. El salón, decorado con lámparas de cristal y largas mesas de mármol, refulgía con el lujo que Carla tanto adoraba. En la mesa principal, Carla y su esposo Hugo reinaban como los protagonistas indiscutibles del día. Carla lucía un vestido de diseñador, con brillantes cosidos a mano y una tiara modesta pero reluciente. Su sonrisa era amplia y segura, como si cada instante estuviera calculado para impresionar. Lucía estaba ubicada en una mesa lateral, lejos del centro de atención. Compartía espacio con primos lejanos y algún conocido del mundo médico que apenas recordaba. Comió en silencio, escuchando las conversaciones ajenas sobre coches, viajes, inversiones y bienes raíces. Cuando intentó hablar de su trabajo en el hospital, una mujer le cambió de tema con un educado, qué admirable, y un sorbo largo de vino. El momento culminante llegó con el brindis. El maestro de ceremonias entregó el micrófono a Carla, quien se levantó con mirada resplandeciente y voz firme. Queridos amigos, qué alegría tenerlos a todos aquí, en este día que marca el inicio de una nueva etapa. Unir mi vida con Hugo ha sido un sueño, y saber que estamos rodeados de tanto éxito y cariño me conmueve profundamente. Hubo aplausos. Carla hizo una pausa dramática, y luego giró ligeramente hacia donde estaba Lucía. Sus palabras, envueltas en esa sonrisa tan suya que Lucía conocía bien, cortaron como neblina fría en la piel. Y no puedo dejar de agradecer la presencia de alguien muy especial para mí. Mi hermana mayor, Lucía. Nuestra enfermerita de guardia, que sacó tiempo de entre sus turnos de cama en hospital para acompañarnos. Siempre tan comprometida con su modesto trabajo, la sala se llenó de risas sofocadas. Algunos levantaron copas murmurando ¡qué linda!, sin saber si era burla o elogio. Lucía sintió que algo dentro de ella se apagaba por un instante. El color se le retiró del rostro y apretó el borde de la servilleta con fuerza. Gracias, Lucía, continuó Carla, levantando su copa, por no dejar que el uniforme blanco te impida estar aquí con nosotros, en este evento un poco diferente al ambiente habitual donde trabajas. Herida fue completa. No era el comentario en sí, sino el tono, el gesto, la forma en que muchas miradas se volcaron hacia Lucía con una mezcla de compasión y arrogancia indiferente. A nadie pareció escandalizarle el comentario. Solo era Carla siendo Carla, dijeron algunos. Pero para Lucía
Fue como si todo su esfuerzo, su vida entera dedicada al cuidado, a salvar vidas, hubiera sido reducida a una caricatura de inferioridad. Intentó mantener la compostura. Se llevó la copa a los labios, tragó el vino sin saborearlo y sonrió apenas. Pero sus ojos palpaban lágrimas que no brotaron. Llegó a mirar a su hermana, esperando al menos una mirada de disculpa disfrazada, algún gesto que atenuara la humillación. Sin embargo, Carla seguía de pie, embriagada de sí misma, saludando con la mano a los invitados que le reían las gracias. Tras la cena, mientras se abría la pista de baile y algunos invitados se retiraban al jardín, Lucía se excusó discretamente. Caminó sola entre los setos iluminados hasta llegar al estacionamiento. Se sentó dentro de su coche y dejó escapar un suspiro profundo. Sentía una mezcla de rabia y tristeza envolviéndola como niebla densa. No entendía cómo podía doler tanto algo que en el fondo no le sorprendía. Siempre había sabido que Carla despreciaba su vida, que jamás valoró su vocación. Pero ese grado de crueldad, esa necesidad de exhibirla como si fuera un trofeo de modestia para enaltecer su propia imagen, resultaba devastador. Encendió el motor. En ese momento su móvil vibró. Una notificación. Abrió el correo sin pensar demasiado por inercia. Y lo leyó ahí, en letras claras. Confirmación oficial de adquisición, participación del 51% del Hospital San Miguel. Enhorabuena, señora Delgado. A partir del lunes, su puesto como presidenta ejecutiva será efectivo. Lucía se quedó en silencio. Miró el azulado parpadeo de la pantalla y volvió a leer cada línea como si no pudiera creerlo. Por un instante las lágrimas asomaron, pero no eran de tristeza. Eran de reconocimiento. No externo, no social. Era el reconocimiento de ella a sí misma. De todo lo que había logrado. De todo lo que valía, aunque otros no lo vieran aún. Encendió la radio. Una canción suave comenzó a sonar mientras el coche se alejaba de la hacienda, dejando atrás la noche, las risas huecas y las falsas sonrisas. Y en su corazón, aunque rota, germinaba una idea nueva. No de revancha inmediata, sino de algo más poderoso. Dignidad recuperada. Lucía no solía llevar maquillaje, ni necesitaba joyas costosas para sentirse valiosa. Su uniforme de enfermera, impecable como cada día, era su escudo y su emblema. Ese sábado por la tarde, sin embargo, se había esmerado un poco más. Un sencillo vestido lila, modesto pero elegante, zapatos bajos, el cabello recogido en una trenza que caía suavemente sobre su hombro derecho. Había comprado un pequeño obsequio para su hermana, una pulsera de plata con un dije en forma de corazón, igual a la que ambas llevaban cuando eran niñas. Creyó que el detalle podía romper la frialdad que poco a poco se había encerrado entre ellas como una puerta sin llave. El salón de bodas era deslumbrante. Guirnaldas de flores pendían de los techos altos, el sonido de una orquesta de cuerdas llenaba el aire tibio de la tarde, y las mesas estaban adornadas con cristalería delicada y servilletas dobladas como cisnes. Carla aparecía gloriosa con su vestido blanco ajustado, todo brillo y sonrisa, una revista viviente de glamour. Rodeada de empresarios, amistades de nombres relucientes y familiares deseosos de parecer aliados del éxito, Carla se movía con exceso de gracia, como actriz en su obra favorita. Lucía, al encontrarse con varias caras conocidas, saludó con su voz serena, aunque percibía las miradas discretas, casi como si su presencia desentonara entre las tulipas talladas y las risas estridentes. El brindis fue mucho peor de lo que había imaginado. Carla, de pie junto a su esposo y tomando la copa con soltura, empezó agradeciendo a los presentes. Hasta ahí, todo bien. Pero luego, con una sonrisa que escondía veneno entre los dientes, añadió: y un aplauso para mi hermanita Lucía, que ha venido en representación de la clase media. Siempre tan comprometida con su modesto trabajo como enfermera. Qué nobleza la suya, de verdad. La sanadora de la familia. Las risas fueron suaves al inicio, inconscientes. Pero luego subieron de tono. Incluso uno de los tíos la señaló con la copa, como si el comentario fuera una burla compartida. Lucía sintió la tierra bajo sus pies volverse frágil, como hecha de cristal. No respondió. Asintió levemente con la cabeza, forzando una sonrisa triste, y bebió un sorbo de agua que le supo a hierro. No aguantó mucho más. Cuando el vals dio inicio, se escabulló al aparcamiento. Condujo en silencio por la carretera de regreso mientras el mar en la distancia parecía reflejar su confusión interna.
Sentía una mezcla de tristeza, vergüenza y decepción. ¿Cómo podía alguien a quien ayudó tanto devolvérselo con esa crueldad? Al llegar a su apartamento, deseó quitarse no solo el vestido, sino toda emoción adherida a ese día. Se sentó en la penumbra de su sala, apenas iluminada por la luz tenue que entraba desde la calle. Lentamente encendió el ordenador, no por querer distraerse, sino porque necesitaba perderse en otra cosa. Allí, encabezando su bandeja de entrada, estaba el correo del despacho de abogados. Confirmación de adquisición, participación mayoritaria del 51% en Clínica del Sur. Lucía lo abrió como si no entendiera aún lo que eso significaba. Las palabras tan formales chocaban con la herida abierta que aún latía desde la boda. Pero con cada párrafo que leía, algo en ella cambiaba. El alma, hasta hacía pocos minutos contraída, comenzó a erguirse con delicadeza. La herencia silenciosa de su mentor, el doctor Ayala, había sido mucho más generosa de lo que imaginó. Él, viudo y sin hijos, siempre le decía que su mayor legado era apoyar a quienes creyeran en la medicina como un acto humano, no como industria. Con su inversión silenciosa y el empuje de Lucía, el hospital estaba a punto de transformarse. Por un instante el silencio se volvió sanador. Lucía recostó la cabeza contra el respaldo del sofá y cerró los ojos. Pensó en su infancia, en cuando jugando con Carla hacían de cuenta que eran astronautas o aventureras. Pensó en las veces en que fingió estar bien para no cargar a otros con su tristeza. En las veces en que eligió callar por amor. Ya no más. No era la rabia lo que crecía dentro de ella, era claridad. Había creído que mantenerse al margen y vivir con humildad la protegía del juicio, pero había olvidado algo esencial. Uno no tiene que hacerse pequeño para que otros se sientan grandes. Lucía abrió otro documento. Su agenda del lunes estaba llena de reuniones clave con coordinadores médicos y administradores. A partir de ahora, sabía que cada decisión que tomara dentro del hospital no solo afectaría a pacientes, sino que sería reflejo de su visión. Medicina como servicio, medicina con alma. A la mañana siguiente nadie notó que ese paso camino al hospital era más firme. Nadie percibió el leve brillo en sus ojos, ese que nacía no de la vanidad, sino del propósito. Lucía no planeaba ajustes bruscos, planeaba cambios silenciosos como los que hacen los buenos médicos, transformaciones que empiezan dentro, que tardan, pero que salvan. Y así, mientras muchos aún la veían como la enfermera de guardia, Lucía comenzaba a dibujar el cambio más profundo de su vida no con ira, sino con dignidad. Porque en su silencio había nacido algo poderoso, la certeza de que toda herida cura cuando, en lugar de esconderla, se transforma en semilla. Lucía se despertó temprano aquella mañana, con la brisa marina entrando por la ventana y un nuevo sentido de propósito latiendo en su pecho. El silencio de su pequeño apartamento ya no le parecía vacío, sino una pausa necesaria antes de algo mucho más grande. En la mesa de la cocina, la carpeta con los documentos que la acreditaban como accionista mayoritaria del Hospital San Gregorio seguía allí, esperando su atención. Acarició el papel con la yema de los dedos y por primera vez permitió que una leve sonrisa le cruzara el rostro. No era una sonrisa de venganza, sino de determinación. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de cambios. Lucía no asumió el control como una ejecutiva fría ni con afán de alardear. Al contrario, su primera decisión fue reunir al personal médico y de enfermería en una asamblea improvisada, en plena sala de descanso. Con honestidad y calidez, compartió su visión. Quiero que este hospital sea un lugar donde cada paciente sea tratado con dignidad. Y cada trabajador, con respeto. No estamos aquí solo para curar cuerpos, estamos para cuidar personas, dijo mientras sostenía una carpeta con propuestas de mejora. El silencio fue seguido de aplausos sinceros. Muchos la conocían de los turnos nocturnos, de las urgencias interminables, de los momentos difíciles en COVID. Pero ahora la veían con nuevos ojos, no solo como colega, sino como líder. Una líder que entendía desde carne propia lo que implicaba estar en el frente de batalla. Implementó cambios que parecían impensables meses antes. Se habilitaron fondos para atención psicológica gratuita al personal. Se reorganizaron los turnos para evitar jornadas agotadoras. Se instauraron talleres de escucha empática. Y poco a poco el ambiente cambió. Incluso los pasillos parecían más luminosos. Pero los frutos más significativos no se vieron solo dentro del hospital.
Lucía tuvo claro desde el principio que el poder debe servir, no imponerse. Por eso lanzó el programa Amanecer, una iniciativa para brindar atención médica gratuita a personas en situación de calle, con unidades móviles sanitarias repartidas por la ciudad. La noticia salió en periódicos locales y regionales, y pronto su nombre se convirtió en sinónimo de ética humanista en la salud pública. Mientras tanto, Carla comenzaba a notar las grietas. Su marido enfrentaba investigaciones que amenazaban con congelar las cuentas familiares. Su círculo de amistades se reducía con cada semana. Y cuando intentó agendar una consulta privada con especialista para él, no sabía que terminaría enfrentándose a otro descubrimiento humillante. El nombre al frente del comité médico era Lucía Delgado. La secretaria, con voz amable, lo explicó al preguntarle si deseaba confirmar la cita. La doctora Lucía Delgado es ahora la presidenta del consejo directivo del hospital y lidera todas las derivaciones. ¿Le paso su consulta? Carla colgó sin responder. Su rostro, desencajado, reflejaba una mezcla entre asombro, nerviosismo y orgullo herido. ¿Lucía? ¿Presidenta? Aquella enfermerita, cómo la había ridiculizado frente a cientos de personas. Más tarde, frente al televisor, Carla vio con incredulidad un reportaje especial sobre el nuevo rumbo del hospital. Una periodista entrevistaba al personal, a beneficiarios del programa Amanecer, y en el cierre, unas palabras de Lucía resonaron en todo el país. Este hospital no me pertenece a mí. Le pertenece a cada paciente que espera ser visto, a cada profesional que sueña con cambiar el mundo desde un pasillo. No somos héroes, somos humanos. Pero con compasión podemos sanar realidades. A pesar del tono sobrio con que lo dijo, el impacto fue rotundo. Comentarios en redes sociales se multiplicaron llamándola símbolo de renovación, ejemplo de liderazgo ético, corazón del sistema sanitario moderno. Mientras tanto, Lucía mantenía su misma rutina. Seguía acudiendo puntualmente al trabajo, comía en la misma cafetería del hospital y saludaba por nombre a cada miembro del personal, desde los médicos hasta los encargados de limpieza. No pedía trato preferente, pero todos sabían quién era. Y si bien su rostro comenzó a aparecer cada vez más en espacios oficiales, ella no cambió. Aceptó ser parte de un comité nacional para evaluar reformas médicas, pero se negó a mudarse a Madrid. Mi lugar está donde la gente enferma necesita una mano sencilla y firme, dijo cuando le ofrecieron un cargo en la capital. En una ocasión, una joven enfermera recién incorporada se le acercó tímidamente. «Perdón, doctora Delgado. ¿Siempre fue así de fuerte?» Lucía soltó una sonrisa nostálgica. «No. Pero aprendí que la dignidad no es altivez, sino decisión. Que no tenemos que gritar para hacernos escuchar. A veces, basta con caminar firmes hacia donde otros solo apuntan». Ese día, al salir del hospital, se detuvo frente al cartel de entrada. Había un nuevo lema, aprobado por todos. Hospital San Gregorio, donde la compasión dirige. Lucía acarició el marco del cartel con los dedos y respiró profundo. Sabía que ese camino apenas comenzaba, pero también sabía que su espíritu, antes herido, ahora estaba sembrando esperanza para muchos. Lo había aprendido a la fuerza, una lección cruda. La humillación puede destruir. O puede transformar. Ella había elegido transformar. El resplandor de los focos aún titilaba en sus ojos cuando Carla salió del salón principal del hospital, donde la gala benéfica acababa de cerrar con una ovación de pie. El eco de los aplausos aún se deslizaba por los pasillos blancos y pulidos, pero en su interior todo se había quebrado. No podía articular palabra. Las imágenes proyectadas en aquella gran pantalla se le habían incrustado como agujas. Lucía, la enfermerita, como ella misma la había llamado con desdén frente a cientos de personas en su boda, había sido presentada como la nueva presidenta del Programa Nacional de Excelencia en Salud. Había visto fotos de su infancia juntas, vídeos donde Lucía cuidaba pacientes durante las crisis sanitarias, y recortes de periódico ilustrando sus logros profesionales. Y todo eso a espalda suya. Sin rencores, sin alardes. Carla sintió cómo se derrumbaba el suelo ilusorio bajo sus tacones de diseñador. El mundo que había construido, basado en apariencias, fiestas lujosas y joyas prestadas para fotos de revistas locales, se diluyó con la misma rapidez que se derrite el maquillaje cuando caen lágrimas inesperadas. Había asistido sin saberlo a su propia confrontación.
Había acudido a la gala por invitación de una amiga, con la esperanza de hacer nuevos contactos que pudieran ayudar a su esposo Javier a evadir las consecuencias de la reciente investigación financiera. Pero jamás imaginó que sería recibida con sonrisas corteses y silencios elocuentes, mientras en el escenario se condensaba la verdad. Lucía no había dicho su nombre durante el evento, no la había delatado, no había mencionado la boda. No era necesario. Cada palabra dicha sobre su entrega, sobre su misión de devolver dignidad al sistema de salud, hablaba por sí sola. Y Carla, por primera vez, se vio sin máscara. Mientras salía al jardín trasero con pasos erráticos, recordó el brindis de su boda. La risa de los invitados. La mirada baja de Lucía. ¿Cómo había sido capaz? ¿Qué le había hecho pensar que un vestido blanco y un anillo caro le daban derecho a humillar a su propia sangre? Respiró hondo. La brisa de la noche traía el aroma de jazmines y algo que ya no reconocía. Respeto ajeno. Ya no estaba entre conocidos interesados. Esa gala era otra liga, una donde Lucía brillaba sin buscarlo. Lucía apareció brevemente, tranquila. Vestida con un traje sobrio color burdeos, proyectaba una elegancia natural que nada tenía que ver con marcas o tendencias. Carla la llamó con torpeza. «Lucía, espera». Ella se volteó, sin quitar la sonrisa diplomática del rostro. «Gracias por venir, Carla. ¿Necesitas asistencia médica? ¿O respeto esta vez?» No hubo burla ni rabia en su voz. Solo una calma que cortaba más que un millar de reproches. Carla tragó saliva, buscando recuperar dignidad. «No vine por eso. Vine porque... Tal vez me equivoqué contigo». Lucía la miró por unos segundos largos, como quien observa un paisaje desde lejos. Quizá todos cometemos errores. Pero solo algunos aprendemos a enmendarlos sin excusas. Carla quiso abrazarla, romper la barrera invisible. Pero algo en los ojos de su hermana le dijo que esa puerta, aunque no cerrada con llave, estaba resguardada. Lucía no albergaba odio, pero ya no era la chica a la que se podía despreciar sin consecuencias. Atrás quedaron los años en que podía burlarse de sus turnos agotadores, de sus uniformes sin marca, de su vida modesta. Porque esa vida modesta había edificado futuro, mientras la suya, lujosa pero frágil, comenzaba a desmoronarse. Meses después, en la penumbra de una oficina gris alquilada por horas, Carla rellenaba formularios para ingresar a una posición administrativa básica. Javier, su marido, esperaba sentencia por evasión fiscal. Los amigos de fiesta se habían desvanecido con la misma rapidez con la que posaban para selfies bajo luces de bengala. Y ella, armada únicamente con un par de títulos menores y vestidos ya pasados de moda, tomaba el autobús para ir a trabajar. Una tarde cualquiera, mientras organizaba papeles, vio en la televisión del fondo un reportaje sobre un programa nuevo de becas para estudiantes de escasos recursos. Llevaba el nombre de su hermana. Fundación Lucía Delgado, Vocación sin Barreras. Las cámaras mostraban jóvenes firmando sus cartas de aceptación. Algunos lloraban. Otros alzaban la vista con esperanza. Lucía, al centro, daba un discurso que cerraba con una frase que Carla sí recordaba. Ser invisible no significa no existir. Significa mirar el alma antes que el espejo. Carla no lloró. Pero un nudo silencioso le apretó la garganta. Recordó cuando de niñas Lucía le curaba las rodillas raspadas, cuando compartían galletas escondidas por su madre, cuando jugaban a los doctores con muñecos de trapo. Esa Lucía aún estaba viva, solo que ya no la necesitaba. Ese día, Carla llegó a casa, se quitó los tacones viejos y caminó descalza por el suelo frío del piso alquilado. Por primera vez, sin prometer cambios que no cumpliría, escribió una nota para sí misma. Hoy empiezo sin disfraz. No fue derrota, fue claridad. Una caída no hacia el abismo, sino hacia la verdad rota que dejó atrás el espejismo. Lucía, desde su torre de valor y humildad, no necesitó destruir a su hermana. La realidad bastó para sacudir los cimientos endebles del castillo de arena que Carla había erigido. Y en algún rincón de su corazón, Carla lo entendió. La venganza más poderosa no lleva furia, sino propósito. Y el propósito, cuando nace del amor propio, no necesita testigo. La noche de la gala amanecía envuelta en una calma elegante. El hospital, usualmente lleno de pasillos silenciosos y luces tenues, se había transformado en un lugar de celebración sobria y esperanzadora.
Una alfombra azul profundo bordeaba la entrada principal, y faroles colgantes iluminaban el jardín con una luz cálida que flotaba sobre los rostros de invitados cuidadosamente vestidos, muchos de ellos desconociendo la verdadera protagonista de la noche. Lucía, desde un balcón del segundo piso, observaba la llegada de los asistentes. Llevaba un vestido marfil de líneas simples y sofisticadas, el cabello recogido en un moño bajo, elegante y sobrio, muy acorde a su personalidad, y sujetaba un pequeño cuaderno entre las manos, notas que no tenía intención de leer, pero que le daban seguridad. Desde ese punto de vista observó cómo Carla llegó, tomada del brazo de un viejo amigo de la familia. Su marido no estaba presente. Según las últimas noticias, estaba fuera del país resolviendo asuntos legales. Carla no sabía que Lucía era la anfitriona, ni que el evento giraba en parte en torno a su historia. Había sido invitada por un patrocinador del evento que no conocía la historia personal entre ambas hermanas. Su presencia no era más que una cruel ironía del destino. A medida que los asistentes tomaban asiento en el salón principal, un espacio amplio con candelabros modernos y arreglos florales blancos, las luces disminuyeron lentamente. En el escenario, un presentador tomó el micrófono con voz ceremoniosa. Esta noche no celebramos solo los avances médicos o los fondos recaudados. Celebramos a las personas que en silencio sostienen los pilares de nuestra salud con integridad, compasión y excelencia. Señoras y señores, les presentamos a la nueva presidenta del Programa Nacional de Excelencia en Salud, la DRA. Lucía Delgado. Hubo un murmullo de asombro. Carla giró su rostro bruscamente, sus ojos se clavaron en el escenario justo cuando Lucía apareció bajo la luz. Aplausos sinceros llenaron la sala. Lucía caminó con calma, sin una pizca de arrogancia, con la misma serenidad con la que caminaba por los pasillos del hospital. A su paso, algunos antiguos colegas se levantaron de sus asientos en señal de respeto. Antes de tomar la palabra, detrás de ella se proyectaron imágenes. Una presentación visual cuidadosamente editada mostró la trayectoria de Lucía, niña ayudando a curar animales heridos en su vecindario, joven estudiante recibiendo becas por mérito, vídeos inéditos de su labor durante la pandemia, abrazando a pacientes, consolando a familiares. En medio de estas escenas aparecieron fotos familiares de dos hermanas con trenzas corriendo cerca de la playa, de cumpleaños y navidades. Carla aparecía en muchas de ellas, sonriendo, ignorando por completo que su rostro sería parte de la narrativa. La última imagen proyectada fue reciente, Lucía firmando el acta como la accionista mayoritaria del hospital. El salón quedó en silencio. Carla parecía una figura detenida en el tiempo, absorta, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. Lucía comenzó a hablar, con voz firme pero templada. Algunos creen que el valor de una persona viene de lo que ostenta. Otros, quizás ingenuamente, creemos que se mide en lo que somos capaces de dar. Esta noche no es sobre mí, sino sobre todos los médicos, enfermeras, técnicos y personal de salud que hacen milagros sin recibir aplausos. Yo no sería nada sin ellos. Hubo un aplauso emotivo. Lucía continuó, compartiendo brevemente cómo la solidaridad, el trabajo en equipo y la dignidad habían sido su brújula durante años. Después del discurso, los asistentes pasaron al jardín para el cóctel. Carla, aún desubicada, avanzó con cautela entre los grupos de personas que susurraban sobre la gran revelación de la noche. Alcanzó a ver a Lucía conversando con varios doctores y representantes del Ministerio de Salud. A pesar del momento brillante, Lucía mantenía esa humildad que, ahora, brillaba más que cualquier adorno de la gala. Finalmente, Carla se aproximó. «Lucía», dijo con voz apenas audible, tratando de parecer serena. Lucía giró lentamente. Su expresión no era de resentimiento, sino de quien ha aprendido a no esperar nada. Con elegancia, la saludó con una leve inclinación de cabeza. «Gracias por venir, Carla. ¿Necesitas asistencia médica? ¿O respeto esta vez?» Carla parpadeó, sin saber qué decir. No hubo tono agresivo en las palabras de Lucía, pero el eco de la verdad las hacía pesar. Como si algo dentro de ella finalmente comprendiera el daño de sus palabras pasadas, Carla bajó la mirada. Antes de poder responder, una voluntaria del evento se acercó para llevar a Lucía con otra delegación de médicos extranjeros. Lucía asintió y al alejarse dejó a Carla sola entre murmullos, luces cálidas y recuerdos.
no solo de una boda donde la humillación fue protagonista, sino de una vida en la que su hermana, silenciosamente, estaba labrando una grandeza real. Esa noche no terminó con batallas ni disculpas públicas. Fue simplemente el florecimiento de una verdad largamente ignorada. Lucía regresó al hospital días después, esta vez no como enfermera de turno, sino como directora de nuevos programas de becas. Su despacho tenía la foto de sus padres, otra del equipo médico durante la pandemia, y una nueva, una niña a la que recientemente había entregado su primera bata médica gracias al programa Futuros Cuidados, impulsado con fondos recaudados en aquella gala. Mientras tanto, Carla tuvo que vender su apartamento y encontró empleo como administrativa en una pequeña empresa de seguros médicos. Aunque le costó adaptarse, por primera vez comprendía el valor de una jornada honrada. Lucía nunca habló mal de su hermana, ni celebró públicamente su caída. Pero el contraste entre ambas quedó grabado en quienes presenciaron esa gala. Una hermana vestida de poder real, el de curar, construir, liderar, y otra, atrapada en la apariencia efímera de lo que hubiese querido ser. A veces, las victorias más grandes no necesitan venganzas, solo verdad. Y esa noche, proyectada en imágenes y silencios, lo dejó todo claro. El salón principal del hospital resplandecía con una elegancia que no ostentaba, sino que abrazaba. Luces suaves acariciaban los rostros de todos los presentes en la gala benéfica, mientras una orquesta de cuerdas llenaba la atmósfera con melodías cálidas. En una esquina, discretamente, un mural proyectaba imágenes del pasado. Una joven Lucía con bata blanca sonriendo tímidamente junto a un paciente anciano. Otra con lágrimas en los ojos al recibir su diploma de posgrado. Otra abrazando a su hermana Carla en fiestas navideñas pasadas. Los asistentes, médicos, enfermeros, figuras públicas y familiares observaban con atención los trazos de una vida dedicada al servicio. Lucía, vestida con un elegante vestido azul marino, subió al estrado en medio de los aplausos. No su ropa ni sus joyas hablaban de poder, sino la serenidad en su postura, la madurez en su mirada. Quiero agradecerles por estar hoy aquí, comenzó con voz firme y templada. Durante muchos años trabajé en este hospital, no como dueña ni como administradora, sino como enfermera de planta. Aprendí que sanar no siempre es administrar medicamentos. A veces se trata simplemente de sostener una mano, escuchar, estar presente. Un aplauso sincero emergió entre los asistentes. Algunos de sus antiguos compañeros sabían parte de la historia. Otros recién ahora entendían la magnitud de su camino. Lucía continuó. Cuando la vida me ofreció una herencia inesperada, pensé en todo lo que había recibido de esta profesión. No quise retirarme. Sentí que era mi turno de construir algo más grande, algo que trascendiera mi pequeña historia. En una mesa junto a la entrada, Carla la observaba con una mezcla de sorpresa, vergüenza y una pizca de algo que quizás era admiración. No sabía que la presentación central de la noche estaría dedicada a su hermana. No sabía que esa mujer poderosa, serena y tan aplaudida era la misma que ella había desacreditado frente a más de 200 invitados meses atrás. Lo supo ahora cuando el vídeo mostraba una sala de hospital vacía durante la pandemia y luego a Lucía entrando para acompañar a un paciente sin familia. La emoción era tangible. Había pañuelos en las manos de algunos invitados y entre ellos también Carla, por prim. Era vez, sin maquillaje perfecto, sin su habitual aire distante. Nadie sabía si era por la carga de su situación personal o por la revelación de algo más profundo e incómodo. Al terminar la gala, Carla se acercó insegura a Lucía. Caminó con pasos lentos entre la multitud que felicitaba a la protagonista de la noche. Cuando por fin estuvo frente a ella, la miró con ojos humedecidos y labios temblorosos. Lucía la miró de frente, afable pero firme. Ya no había rencor en su mirada, pero tampoco ilusión. Solo reconocimiento de la distancia que ahora era inevitable. Gracias por venir, Carla. ¿Necesitas asistencia médica o respeto esta vez? Dijo con voz baja, pero clara y poderosa. Carla intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron. Asintió silenciosamente, bajó la mirada y se retiró. Nadie la detuvo. Nadie siquiera la miró. En otra época ella habría sido el centro. Días después, entre titulares que hablaban del éxito del nuevo Programa Nacional de Salud dirigido por Lucía Delgado, una nota discreta narraba un giro distinto. Carla y su esposo estaban siendo investigados formalmente por fraude fiscal y lavado de activos. Se les había embargado la finca en la que vivían y su empresa entraba en proceso de liquidación.
En contraste, el hospital de Lucía se transformaba en un faro de esperanza. Ella impulsó un sistema de becas con su nuevo rol, becas que llevaban el nombre del médico que le dejó la herencia. Fundación Dr. Luis Santa María para futuras vocaciones. La inscripción abrió puertas a jóvenes de provincias desconocidas, cuyas historias se parecían a las de ella, originarios de barrios modestos, pero con talento y compasión a raudales. Lucía encontró, finalmente, un equilibrio entre su vocación y su poder. No cambió su estilo de vida, seguía usando ropa sencilla, y prefería comer en la cafetería del hospital antes que en restaurantes lujosos. Pero ahora, cuando hablaba, las juntas médicas escuchaban. Cuando proponía una idea, la administración tomaba nota. Y cuando un paciente preguntaba quién era esa mujer que entraba sonriente a la unidad de cuidados intensivos, alguien respondía con respeto genuino: ella es la dueña, pero prefiere ser llamada enfermera. Los años pasaron y Carla, tras un proceso doloroso, muchas veces humillante, logró encontrar un empleo fijo en una pequeña oficina de seguros. No volvieron a compartir cenas familiares, pero en alguna ocasión se cruzaron en una cafetería. Carla saludó con respeto y sin intención de falsedad. Lucía devolvió el saludo amable, sin acercarse más de lo necesario. El perdón no siempre era una reconciliación. Lucía, por su parte, continuó recorriendo pasillos, dando conferencias, abrazando a pacientes y mirando con ojos transparentes todo aquello que había construido, no como una revancha, sino como una respuesta de dignidad. No quiso venganza. Solo quería que se le viera tal como era. Y lo logró no con gritos, sino con pasos firmes sobre el suelo que ella misma labró en años de esfuerzo. Una vida reescrita no necesita borrar el pasado, solo reorientarlo. Y Lucía lo había hecho con maestría.